Muy buenas noches. Qué satisfacción el que podamos una vez más disponer nuestros corazones, nuestras mentes al estudio en la palabra de Dios. Durante esta semana hemos podido estudiar desde diferentes ángulos el texto del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y precisamente el tema para esta oportunidad es: el que piensa estar firme, sepa que Dios no puede ser burlado. Pero antes de que abramos la palabra de Dios, quiero invitarte para que ahí donde estás, en la comodidad de tu hogar, rodeado de las personas que amas, puedas inclinar tu rostro para que juntos hagamos esta oración. Padre que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, porque eres maravilloso, un Dios bueno. No hay otro como tú, que pueda perdonar la iniquidad y salvar a la raza humana, que nos hemos rebelado. Pero hoy hemos hecho un alto en nuestro camino para estudiar tu palabra y para conocer tu voluntad. Deseamos, desde lo más íntimo de nuestro corazón, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en el estudio de tu palabra y conducirnos directamente a esa verdad preciosa y maravillosa, tal como nos ha sido revelada en tu palabra. Bendícenos entonces en este estudio, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Como hemos dicho, durante esta semana estamos estudiando este pasaje desafiante para los creyentes de hoy y muy particularmente para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quienes nos hemos identificado una y otra vez con la iglesia profética en la Odisea, una iglesia que tiene el gran problema de ser espiritualmente orgullosa. Dice el profeta Juan que la iglesia en la Odisea declara a viva voz: soy rica, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y precisamente para los miembros de esa iglesia, para ti y para mí, el apóstol Pablo nos confronta con este pasaje: el que piensa estar firme, el que se cree rico, el que cree que no tiene necesidad, tenga cuidado, mucho cuidado. No vaya a ser que por ese orgullo, vayamos a quedar a la orilla, a la frontera del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Les invito a buscar entonces en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 24. Este pasaje habrá de servirnos para entender cuán cuidadosos debemos ser en nuestra relación con Dios, de manera que ésta pueda ser una relación sincera, honesta y abierta con Él. Porque al Señor no le podemos ocultar las intenciones íntimas de nuestro corazón. Dice entonces la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El desafío para esta noche es que usted y yo tomemos una decisión. ¿A quién hemos de servir? ¿De qué lado nos encontramos en este conflicto entre el bien y el mal? En este conflicto entre la mentira y la verdad. En este conflicto entre Cristo y Satanás. Tenemos que definirnos con claridad. Tenemos que ubicarnos en algún bando. Y si decidimos colocarnos del bando de Cristo Jesús, entonces debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dice el apóstol Pablo allá en el Evangelio de Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este pasaje nos encontramos con dos verdades importantes. La primera, Dios no puede ser burlado. Si usted decide hoy ser cristiano, si usted decide hoy entregarse a Cristo y aceptarlo como el Salvador de su vida, si usted acepta hoy el desafío de ser parte del pueblo de Dios, debe aceptar el reto, el compromiso de ser fiel al Señor en su totalidad. No podemos burlarnos del Señor. Él no puede ser burlado. Usted podrá engañar al pastor de su iglesia. Usted podrá burlarse de él. Podrá engañar a la dirigencia de la iglesia, a los ancianos, a los diáconos, a sus demás hermanos en la congregación. Pero a Dios no lo podemos engañar. De Dios no nos podemos burlar. Y esta es la la primera enseñanza de este pasaje. Y la segunda, todo lo que sembremos, eso segaremos. Es decir, las decisiones que vamos tomando por la vida, todas tienen consecuencias. Si usted decide aceptar a Jesucristo y entregarse a Él por completo, y es consecuente con esa decisión, el resultado será su salvación, la vida eterna. Y gloria a Dios por eso. Pero si usted decide aceptar a Jesucristo como el Salvador de su vida, pero no se compromete con el Evangelio y quiere llevar una doble vida, entonces eso también traerá consecuencias tristes, consecuencias lamentables, consecuencias de perdición. Ese no debe ser tu caso. Pero para evitar nuestra perdición debemos decidir correctamente. En la vida siempre tomamos decisiones. Y cada uno de nosotros decide cómo siembra. Y dependiendo de nuestra siembra, así será nuestra cosecha. Así que entonces, Dios no puede ser burlado. Y quiero comentarles en esta oportunidad la experiencia de un hombre del cual no se habla bien en las Sagradas Escrituras. Un hombre que fue un profeta y terminó sus días muerto como un adivino.
Su vida cambió, su vida se transformó a partir de las decisiones que fue tomando. A partir de ese interés que hubo en él de tener una vida doble, en donde delante del pueblo se mostró como una persona piadosa, escrupulosa con los asuntos espirituales relacionados con el Dios verdadero. Pero su interés genuino, su interés real y en donde estaba su corazón realmente era en la riqueza. Y me refiero a ese hombre de quien se nos advierte en el libro de Apocalipsis. Me refiero a Balaam. La historia de Balaam la encontramos en el capítulo 22 del libro de Números. Es una historia que se extiende desde el capítulo 22 hasta el capítulo 24. Algunas referencias de Balaam, como su muerte en el capítulo 31. Pero yo quisiera destacar algunos aspectos importantes de la vida de este hombre, de su ministerio, diríamos entre comillas. Un hombre que trató de jugar en dos bandos, cuando para Dios eso no es admisible. No debe por qué ocurrirnos a nosotros. Pero vayamos a la historia de este hombre, a la triste historia de un hombre que trató de burlarse de Dios. Les recuerdo que la experiencia de este hombre no tiene por qué ser tu experiencia, porque Dios te da la oportunidad de decidir. Y Dios te ha provisto del Espíritu Santo para que te mantengas firme en tu decisión. Números, capítulo 22, versículo 6. Nos encontramos a un rey llamado Balac, que se llena de temor a causa de la presencia del pueblo de Israel en sus fronteras. Se ha esparcido entre las naciones la forma milagrosa en la que Dios sacó de Egipto a esta nación. Y ahora las naciones que habitan la tierra que Dios le ha prometido a su pueblo se llenan de miedo, de temor. Y en ese temor Balac busca a quien él sabe se conoce como un profeta. Busca a Balaam y envía emisarios para que convenzan a Balaam a cambio de riquezas materiales que él le ofrece para que maldiga al pueblo de Dios. Dice así la Biblia: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Un pagano, un idólatra, un mundano busca a un siervo de Dios, a un profeta de Dios, reconocido al punto que admite que Balaam tiene la capacidad de bendecir o maldecir, y conforme a su palabra habría de hacerse. Busca al hombre de Dios para que maldiga al pueblo de Dios. Te pregunto, ¿es esto posible?
¿Es posible que un siervo de Dios maldiga al pueblo de Dios? ¿Es posible que tú, un miembro del pueblo de Dios, un siervo de Dios, puedas maldecir al pueblo de Dios? ¿Puedes tú o podría yo maldecir lo que Dios ha bendecido? La respuesta es clara, la respuesta es contundente. Claro que no es posible. Maldíceme, te ruego, a este pueblo. ¿Cuál debió ser la respuesta de este siervo de Dios? Balaam recibió a estos emisarios, escuchó el mensaje que le traían de parte del rey Balac, y no fue contundente en su respuesta aun cuando él la conocía. Y en el versículo 8, él les dice lo siguiente. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Balaam conocía la respuesta. Balaam sabía lo que tenía que decir, pero se sintió atraído por los ofrecimientos de riqueza de estas personas. No tuvo el valor de decir no. No tuvo el valor de presentar al Dios verdadero y a sus representantes delante de este rey y sus emisarios. No pudo hablarles, no fue capaz de hablar acerca del Dios verdadero y de su pueblo como su representante en esta tierra. No pudo ni siquiera testimoniar acerca de su propio ministerio como siervo de Dios, como profeta. Se avergonzó, se sintió atraído por los deseos mundanos de riqueza. La codicia lo consumió y trató de jugar a dos bandas. Se esforzó por ser diplomático. Claro, es que frente a él estaba toda aquella riqueza ofrecida. Y le pidió a estos hombres que se quedaran con él aquella noche. Y aun cuando sabía lo que sería la respuesta de Dios, intentando dar una apariencia de piedad con estas personas, les indica que habría de consultar al Señor. Yo os daré una respuesta según Jehová me hablare. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar a una respuesta si él ya la conocía? Pero Dios sí tenía una respuesta. Dios sí sabía lo que tenía que hacer Balaam. Y ya que Balaam estaba anuente a escuchar lo que Dios le dijera, aunque su corazón ya lo conocía, pues entonces Dios se lo reafirma. Versículo 12. Números 22:12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Miren la respuesta. Esta respuesta está compuesta de dos partes. No vayas con ellos, es la primera. Y la segunda, no maldigas al pueblo porque es bendito. Dos cosas.
Dos cosas que Balaam conocía. Aquí sería bueno hacer un paréntesis y detenernos por un momento. Pensemos en todas las cosas que nosotros como iglesia sabemos. En todas las cosas que como persona y como miembro de la iglesia conocemos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces hemos tenido o nos hemos confrontado con una decisión en donde debemos poner en una balanza lo que sabemos que Dios quiere y nuestros deseos? Y aún conociendo la voluntad de Dios, hacemos como una pantomima y oramos y le preguntamos a Dios lo que ya sabemos. Y esto es lo que está pasando con Balaam. Sabemos que debemos guardar los mandamientos de Dios. Sabemos que debemos respetar el cuarto mandamiento en especial, porque es la señal que Dios ha dispuesto entre Él y su pueblo. Pero cuando nos ofrecen un trabajo en donde debemos trabajar los sábados, oramos y le consultamos a Dios. Exactamente lo que hizo Balaam. Él conocía lo que era la voluntad de Dios y aún así lo busca para consultarlo. Y nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios en muchas cosas. Pero cuando se confronta la voluntad de Dios con nuestros deseos, entonces dice que vamos a consultar con Dios. Entonces allí aparece un joven que lo busca a uno como pastor, porque está haciendo planes de casarse, y cuando conversa con uno y uno consulta acerca de su relación con esa persona que no es del pueblo de Dios, le indica a uno lo siguiente: pastor, yo he estado orando por esto. Aun cuando la Biblia nos enseña y no respalda el matrimonio en yugo desigual, esa persona ha estado orando por eso y ahora busca al pastor para que él haga lo que la Biblia dice que no hay que hacer. No somos muy diferentes a Balaam. Cuando tenemos que decidir con firmeza, no tenemos valor, no tenemos fuerza espiritual. Dudamos y no nos ponemos del lado correcto. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Una respuesta corta, sencilla, radical: no vayas, no maldigas. Y así de contundente debemos ser nosotros cuando debemos tomar decisiones, cuando Satanás nos confronta con las decisiones. Debemos glorificar a Dios primero. Y esta es la respuesta que Balaam le dio a los emisarios. Por favor, contrastemos lo que Dios dijo y lo que Balaam le transmitió a estos emisarios. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué te parece? La respuesta de Dios era contundente en dos sentidos: no vayas, no maldigas. Pero Balaam solo hace referencia a la primera parte de la respuesta de Dios.
Y lo hace de una manera en donde él deja la impresión de que él sí está dispuesto a ir, pero que es Dios el que no lo deja. Y por ninguna parte hace referencia a la segunda parte de la respuesta que Dios le dio: no maldigas a este pueblo porque es bendito. Ahí no les dijo nada sobre esto. Una verdad a medias es una mentira. Jehová no me quiere dejar. ¿Cómo que no me quiere dejar? ¿Cómo que no me quiere dejar? Balaam podía hacer lo que quisiera. Pero ahora él trata como de esconderse, justificarse. No quiere asumir su responsabilidad. Y responsabiliza a Dios. Y queda en la mente la impresión, en la mente de estas personas, la impresión de que Balaam sí quiere, pero que es Jehová el que no lo deja. Si ellos hubieran entendido con claridad, si ellos hubieran recibido la respuesta correcta, pueden transmitirle a su rey Balac y decirle: miren, él no va a venir porque Dios le indicó que no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y probablemente Balac no hubiera insistido más, pero él dejó la puerta abierta. Jehová no me quiere dejar ir. Es un asunto de él, no es un asunto mío. Si por mí fuera, así somos muchas veces nosotros. En lugar de asumir nosotros la responsabilidad de nuestra convicción, a veces decimos: es que en la iglesia no me dejan. Es que en la iglesia no me dejan. ¿Cómo que en la iglesia no lo dejamos? Usted puede hacer lo que usted quiera, pero cuando usted no tiene convicción, entonces usted se apoya y responsabiliza a la iglesia. Así no son las cosas. Así no es como funciona esto. Usted guarda el sábado, no porque la iglesia lo diga, sino porque Dios lo ha instruido de esa manera en su palabra. Y usted ama a Dios. Y usted sirve a Dios. No es porque el pastor lo diga, o porque la junta lo diga, o porque una organización lo defina. No. Nuestra relación es con Dios. Balaam pudo decir: no voy a ir porque no voy a hacer lo que Dios ha definido que no puedo hacer. Entonces, a partir de esta ambigüedad por parte de Balaam, cuando los emisarios le comunican esto a Balac, Balac hace un segundo intento y envía otros emisarios y con más grandes riquezas para provocar, para despertar la codicia de Balaam. Y nuevamente le plantean el negocio a Balaam. Y Balaam otra vez no responde. Aun cuando Dios ya le había dado instrucciones hace unos días atrás, ahora no responde y otra vez. Verso 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ahora Balaam se vuelve escrupuloso.
quiere dar la impresión de ser muy obediente a las cosas de Dios. Y les dice, aquí no puedo, pero si leemos el siguiente versículo, el 19, nos encontramos que realmente lo que Balaam está diciendo es, no puedo, pero voy a intentarlo. Y en el versículo 19 les dice, os ruego, por tanto, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué más tenía que añadirle Dios a lo que ya había dicho? Ustedes y yo sabemos, y Balaam, que era un profeta, que Dios no cambia. Y una vez que Él dice algo, eso es, Él no cambia. Él no es un ser humano como nosotros, que un día opina una cosa y otro día opina diferente, dependiendo del estado de ánimo. No, Dios no es así. No puedo hacer nada, aunque Balac me ofrezca todo el oro de su casa. No puedo hacer nada, pero voy a intentarlo. Quédense aquí una noche y yo voy a ver si Dios ha cambiado de opinión. Cuando queremos algo, cuando deseamos algo y sabemos que esa no es la voluntad de Dios, insistimos y hasta nos quejamos. Es que Dios no me ha dicho, es que Dios no me habla, es que Dios no me contesta. Pero ¿cómo nos va a contestar si en su palabra ya está definida su voluntad sobre ciertas cosas que Él espera que nosotros cumplamos con fidelidad? Qué contraste el de Balaam con los jóvenes hebreos en Babilonia. ¿Se acuerdan? Aquellos jóvenes. Experiencia extraordinaria. La que nos relata las Sagradas Escrituras de estos jóvenes valerosos. A diferencia de Balaam, estos jóvenes tenían claras y definidas sus convicciones. Como nosotros, como tú, como yo, necesitamos tener claridad en nuestras convicciones. Daniel capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 16. Se ha dispuesto en el valle de Dura una gran estatua para que todos adoren la estatua al escuchar el sonido de la orquesta. Y cuando la orquesta suena, todos los que se reunieron allí en Dura para adorar se inclinaron y adoraron, excepto 3 jóvenes: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 3 jóvenes valientemente llegaron hasta donde podían llegar, se presentaron. Hasta ahí no había problema. Pero cuando tuvieron que inclinarse para adorar, aún a riesgo de sus propias vidas, no lo hicieron. No se inclinaron. El rey Nabucodonosor se enfureció con estos jóvenes, los mandó a traer, los amenazó y les dio una segunda oportunidad. Y estos jóvenes dijeron lo siguiente, versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has hecho. No hay mucho que discutir, no hay mucho que negociar. La respuesta es no. La respuesta es no.
La respuesta es no. Por eso dice el salmista: bienaventurado el hombre, bienaventurada la persona que no se detiene en el camino de los pecadores. No se negocia. Los cristianos tenemos una respuesta clara, una respuesta contundente. No. Porque somos siervos de Dios, porque hemos sido apartados, somos santos, porque Dios nos quiere sin mancha. Aprendimos ayer. Y por eso es que nuestra respuesta es no. Y estos jóvenes se atrevieron a decir: no se negocia. No perdamos el tiempo. Haz lo que tengas que hacer, pero nosotros nos mantendremos fieles a Jehová. Balaam no tuvo este valor. Balaam intentó navegar en 2 aguas para ver qué obtenía de cada una. Pero finalmente Balaam fue avergonzado. Y como no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios había sido bendecido por Dios, entonces Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Dios. Busquemos Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Usted puede leer acerca de esta obra demoníaca de Balaam allá en el libro de Números, el capítulo 31. No pudo maldecir al pueblo de Dios, pero le dio, como se dice hoy en día, le dio a Balac los tips para que hiciera caer en pecado a Israel, al pueblo de Dios, y entonces el Señor tuviera que retirar su bendición de ellos. ¡Qué corazón el de este hombre! Pobre hombre, pobre hombre. Dice el Señor en el Evangelio que cualquiera que hace caer a uno de estos mis pequeños, mejor le sería que se atara a una piedra y se lanzara al río. Y eso fue lo que hizo Balaam. Por precio, como Judas traicionando al pueblo de Dios por dinero. Qué triste la experiencia de Balaam. No lo juzgamos. Esta historia ha quedado aquí registrada para que aprendamos. Y hoy el apóstol Pablo nos dice: el que piensa estar firme, sepa que no se puede burlar de Dios. Balaam no se pudo burlar de Dios. Lo intentó, como lo hacemos muchos de nosotros. Yo recuerdo una vez, mientras era estudiante en la secundaria, en una de cosas de muchacho, aclaro. Recuerdo que en una de las clases de Biblia teníamos los estudiantes que llevar nuestro ejemplar de la Biblia a la clase. Y entonces yo, como de costumbre, no lo llevaba. Y
me acerqué al escritorio del profesor y discretamente cogí la Biblia del profesor y me la llevé a mi pupitre. El profesor no se dio cuenta. Y cuando él me llamó, no solo tenía que decir presente, sino mostrar el ejemplar de la Biblia. Y mostré el ejemplar de la Biblia del profesor. Y el profesor me anotó en su registro como que había cumplido el requisito. No solo estaba presente, sino que había traído mi Biblia. Y nunca se me olvida, hasta me felicitó. Pueden ustedes imaginarse en la mente de un adolescente lo que sentía en ese momento. Me reía del profe. Me había burlado de él y ni cuenta se había dado. Y después discretamente llegué y puse nuevamente la Biblia en el escritorio del profesor. Y así lo hice varias veces. Pero con Dios no se juega. Yo me pude burlar de mi profesor de Biblia, pero de Dios no me puedo burlar. A Dios no lo puedo engañar. Puedo engañar a los hermanos en la iglesia y dar una apariencia de piedad. Pero a Dios no lo puedo engañar. Por eso el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo terminó Balaam? En el libro de Josué, capítulo 13, el versículo 22, nos habla acerca del fin de Balaam. Dice la palabra, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Miren qué final. El mismo pueblo de Dios tuvo que aniquilarlo, tuvo que borrarlo, porque le había ocasionado un gran daño a la nación. Pero me llama poderosamente la atención que la historia que leemos en Números es la historia de un hombre que es reconocido como profeta, pero que en sus últimos días ya no es profeta, sino que forma parte de la falsificación del don profético y es nombrado ahora como un adivino. De profeta a adivino. De cristiano a mundano, de adventista a mundano, porque quiso burlarse de Dios, porque no fue sincero, no fue genuino. Ninguno, dijo el Señor Jesús en el Evangelio, ninguno puede servir a dos señores, o amará a uno y aborrecerá al otro, pero no puede servir a dos, solo a uno. Judas 18, dice así la palabra de Dios, y con este texto y otro quiero concluir en esta ocasión. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, miren lo que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Esta es la característica de los últimos días. Burladores. Gente que piensa que puede salirse con la suya, pero con Dios no se juega. De Dios no nos podemos burlar. Balaam cosechó lo que sembró. Nosotros indudablemente cosecharemos lo que sembremos. Por lo tanto, nuestra entrega al Señor tiene que ser una entrega y un servicio genuino.
No podemos, aun cuando estemos en la iglesia. No podemos, aun cuando seamos líderes en la iglesia. Yo no puedo, siendo pastor, andar según mis malvados deseos, porque entonces estaré siendo una persona hipócrita. Estaré tratando de burlarme de Dios, pero de Dios nadie se burla. Y quiero desafiarte, estimado amigo y hermano que me escuchas en esta noche. Ahí mismo en el capítulo 6 de Gálatas, pero ahora en el versículo 9, dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Estimado amigo, hagamos el bien. Hagamos lo que a Dios le agrada. No cuestionemos sus órdenes, sus instrucciones. Si están en la palabra de Dios, esa es la voluntad de Él para nuestras vidas. No tratemos de jugar a dos bandas. No tratemos de navegar entre dos aguas. Ubiquémonos. El Señor Jesús un día dijo: el que no es conmigo está en contra mía. Y somos del Señor o no somos. O somos del Señor al 100% o no somos. No es que soy cristiano 80%, no, 100%. Cierto que quizás no seamos perfectos, pero nuestra intención, nuestro deseo y nuestra entrega al Señor es al 100%. Que Dios te ayude. Esta noche tenemos que hacer un pacto, como lo hemos venido haciendo cada noche. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a definir nuestra relación con Él como una que sea genuina, duradera, sincera, honesta, franca, transparente. Que lo que hay en el mundo no me atraiga. Por el contrario, que yo pueda detestar lo que el mundo me ofrece, lo que el mundo me propone para seducirme y hacerme apartar del Señor. Que me conceda, que te conceda a ti también el valor para, como aquellos jóvenes hebreos, ante la muerte, podamos decir: no es necesario que discutamos de este asunto, no perdamos el tiempo. Si lo que vas a hacer es enviarnos al horno, hazlo de una vez. Así como el Señor Jesús le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Nosotros también tenemos que hacer cosas, hagámoslas pronto, decidámonos de una sola vez. Que Dios te ayude a tomar esta decisión. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hemos fallado, Señor. En nuestra relación contigo nos ha faltado sinceridad. En nuestra relación contigo nos ha faltado el valor. Nos hemos atemorizado. Hemos sido incapaces de resistirnos al mundo. Algunos de nosotros hemos sucumbido ante la seducción mundana. Hemos sido atraídos y hemos caído en el pecado de querer vivir una vida doble, aparentando en la iglesia ser cristianos y aparentando también en el mundo. Muy pronto cosecharemos, Señor, y queremos cosechar para vida eterna. Y es por esa razón que nos detenemos en este momento para orar y abrirte nuestro corazón. Sabemos que estás tocando, que estás a las puertas y nosotros queremos que entres.
Queremos que expulses cualquier cosa mala que haya en nosotros, que no sea genuina, que sea hipócrita, que todo eso quede lejos de nosotros. Señor, bendícenos con tu presencia y ayúdanos a dar un buen testimonio. Que la experiencia de Balaam no la olvidemos y que seamos, Señor, como Cristo. Glorifícate en medio de tu pueblo. Que ninguno de nosotros nos llenemos de ese orgullo que puede arruinarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que pases una muy feliz noche. Que esta noche pueda ser de reflexión y puedas decidirte por Jesús. Nos vemos mañana.